volverá. Rey de justicia y de misericordia, Jesús, Hijo de Dios. A sus escogidos con voz de trompeta, sus ángeles reunirá. Y las naciones que en ti no creyeron, entonces lo lamentarán. Pero el día y la hora solo el Padre sabrá. Oh Señor, esperaré tu regreso en fidelidad. Pero el día y la hora solo el Padre sabrá. Esperaré tu regreso en fidelidad. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Oh sí, Señor, queremos ser esos siervos fieles, que el día que tú vuelvas, Señor, nuestra lámpara esté encendida. Estemos, Señor, haciendo tu voluntad y te esperamos con gozo, Señor. Gracias. Sobre las nubes con poder y gloria vendrá, volverá. Rey de justicia y de misericordia, Jesús, Hijo de Dios. A sus escogidos con voz de trompeta, sus ángeles reunirá. Y las naciones que en ti no creyeron, entonces lo lamentarán. Pero el día y la hora solo el Padre sabrá. Esperaré tu regreso en fidelidad. Pero el día y la hora solo el Padre sabrá. Esperaré tu regreso en fidelidad. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Glorioso Rey, anhelo el día en que tú volverás. No dejaré de velar y orar, siendo prudente, mi lámpara siempre encendida estará. Glorioso Rey, sé que el cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel y volverás por tu iglesia. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza. Precioso Dios, tú eres nuestro Dios.
Señor. Días son estos del días, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batalla, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Amén, Señor. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de fe. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado bien. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, desde el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, desde el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Oh sí, Señor, la salvación viene de ti, únicamente de ti. El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Venir, venir. Recibe la gloria, recibe la honra. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú, el que está sentado en el trono. Al Cordero sea la honra, el honor y la alabanza por siempre, Señor. Oh sí, Señor. Tenemos a nuestro alrededor un gran número de testigos. Andemos como es digno. Andemos como Él nos ha llamado, a hacer luz a las naciones. Precioso Dios, precioso Rey. Teniendo a nuestro alrededor testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer que nos apartan de su amor. Corramos sin parar
puestos nuestros ojos en Él. Jesús, el autor de la fe, adorémosle. Teniendo a nuestro Redentor, testigos fieles del Señor, despojémonos, sí Señor, de todo pecado y placer que nos apartan de su amor, corramos sin parar. Puestos nuestros ojos en Él, Jesús, el autor de la fe, adorémosle. Vamos todos juntos. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Oh sí, Señor, por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Oh sí, Señor, era un trago amargo, Señor. Tus gotas eran de sangre, pero tú no diste un paso atrás. Por amor, gracias, mi Dios. Toda la gloria sea a ti. Teniendo a nuestro Redentor, testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer que nos apartan de tu amor, corramos sin parar. Puestos nuestros ojos en Él, Jesús, el autor de la fe, adorémosle. Adorémosle. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti, por mí. Oh Señor, perfecto, perfecto sacrificio, completo, Señor, suficiente. Gracias, mi Dios, porque ahí lo diste todo. A ti sea la gloria. Solo tú, Señor, solo tú, Señor. Fuiste obediente hasta la muerte y recibiste un nombre que es sobre todo nombre, para que en tu nombre, Señor, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres Señor. Gracias, mi Dios,
Solo tú eres el camino, eres la verdad, eres la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por ti. Jesucristo, eres la vida, esperanza de mi ser. Disipaste mis temores por tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Jesucristo, eres la vida, la esperanza de mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Te bajaron de esa cruz, dispusieron para ti esa solitaria tumba que no pudo retenerte. Oh no, no, oh no. Yo me regocijo en ti, Jesucristo, eres en mí, el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida. Tú eres la vida, nuestra esperanza está en ti, Jesús. Jesucristo, eres la vida, la esperanza de mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Jesucristo, eres la vida, esperanza de mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Te bajaron de esa cruz, dispusieron
Amado Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias por pagar el precio por mí. Gracias, Señor, por tu perfecto amor. Gracias por la cruz, Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco
digno es el Señor. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices una vez más? Digno es el Señor, tú eres digno, digno es el Señor, eres digno mi Señor, digno es el Señor, eres digno de gloria, eres digno de honra, y no hay nadie más, Señor, como tú. Recibe la adoración, Hijo de Dios. Quiero levantar mis manos
tú, Señor, eres digno, eres digno. Aleluya. Abra su Biblia, por favor, ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, por favor. Sí. El título que le puse a esta enseñanza es Amor entrañable. Amor entrañable. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Ya está conmigo? Vamos a leerlo juntos. Ponga sus ojos ahí. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para que confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, cuando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Versículo 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Vamos a orar. Amado Dios, eres maravilloso, Señor, y te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí. Hoy reconocemos nuestra necesidad de estar delante de ti, Señor, de escuchar tu voz. Aquí está nuestro corazón, aquí está el corazón de tu iglesia, Casa de Oración Cancún, y nos ponemos a tus pies, Señor. Disponemos nuestro corazón para que puedas hablarnos. Ayúdanos, Señor, a no distraernos, y pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para que pueda traer revelación, para que pueda traer convicción a nuestro corazón de juicio, de pecado, de justicia, conforme cada uno lo necesite. Es un trabajo maravilloso que solamente tú puedes hacer en nuestro interior, Dios. Pero aquí estamos dispuestos a recibir tu palabra. Ayuda, Señor, al predicador a no desviarse, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amor entrañable. Mire, estamos llegando ya prácticamente a la mitad de la epístola. Y bueno, la semana pasada vimos cómo Pablo sigue haciendo este ejercicio de memoria, en donde les está recordando a los tesalonicenses qué fue lo que pasó en aquel tiempo, cuando ellos se acercan, los misioneros, y fundan esta primera iglesia en Tesalónica. Y les está recordando que aunque no estuvieron o que no estaban con ellos físicamente, el equipo de misioneros que estuvo en aquel día los recuerda. Eso fue lo que vimos la semana pasada, cómo los tenían presentes, no solamente en su corazón,
sino que los tenían presentes en su mente y en su pensamiento. Y entonces Pablo lo que les externa es que ellos tienen el deseo de volver a Tesalónica. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Si les dijera, mira, Pablo, Silas, Timoteo, tal vez Lucas, los tenemos presentes y queremos volver a verlos, tenemos muchas ganas de volver a verlos. Y Pablo de manera personal les dice, yo personalmente he intentado varias veces ir a Tesalónica. No ha sido un intento, lo he intentado varias veces, pero ¿qué? Satanás lo ha impedido. Y entonces Pablo está contento. Vemos a un Pablo, a un apóstol contento, lleno de gozo, que hace una comparación de estos nuevos creyentes con coronas. ¿Te acuerdas de la semana pasada? La palabra estéfanos, que es la corona que se le daba a los atletas en la antigua Grecia. Cuando tú competías y ganabas una competencia, te ponían esa estéfanos. Y Pablo los compara, les dice, ustedes son como esas coronas que yo tengo. Y está contento. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Sí? Que le compartes a alguien el evangelio, las buenas noticias de salvación. Y entonces esta persona escucha, recibe el mensaje y se arrepiente. Tú lo ves cómo se aflige en su corazón, tal vez hasta llora, a veces no, pero hay un arrepentimiento. Le pide perdón a Dios y entonces comienza ese caminar. Y tú comienzas a ver en esas personas la obra de Dios día a día. Y entonces pasan los días, pasan los meses, de pronto los años, y entonces tú los ves y te llenas de alegría. O sea, experimentas ese tipo de gozo como el que estaba experimentando Pablo, que trata de expresar aquí en la carta. A mí sí me ha pasado, hermanos, y hay por ahí 2 o 3 coronitas que todavía están en el camino, gracias a Dios, y experimento ese gozo inefable, ese gozo que no se puede explicar, y los veo casados, con hijos, en el camino del Señor, y sé de lo que habla Pablo. Entonces el día de hoy son muchos versos, van a ver como 4 grandes secciones. La primera de ellas es el envío de Timoteo a Tesalónica. La segunda parte es ese informe positivo que recibe Pablo. La tercera sección es la satisfacción que le genera este informe. Y la cuarta sección es una oración con la que cierra Pablo. Y la semana pasada, si estuviste con nosotros, primera de Tesalonicenses 2:20, vimos del 17 al 20, terminamos con: verdaderamente ustedes nos hacen sentir orgullosos y alegres. ¿Te acuerdas? Así terminamos la semana pasada. Entonces vamos a iniciar hoy capítulo 3, verso 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más. Mira, quiero comenzar por explicarte que esto es un corte arbitrario. ¿Qué te quiero decir? Que es un corte que interrumpe la fluidez de la narrativa como tal. O sea, venimos del capítulo 2, verso 17, 18, 19, 20, trae cierta intensidad, corta el capítulo y inicia el capítulo 3. Entonces, no es lo óptimo. Y yo te quiero dar un dato importante. Originalmente la Biblia no estaba cortada. No existían capítulos y no existían versículos. ¿Lo sabías? Bueno, a lo mejor no todos, pero si no, ya hoy lo sabes. Entonces corta un poco la fluidez porque cambia el capítulo, pero es una misma idea. Entonces partimos en por lo cual, capítulo 3, versículo 1. Y si te acuerdas, por lo cual siempre lo aplican cuando hay que hacer una conexión de una idea anterior. Por lo cual, por lo que, por lo tanto, o debido a lo cual. Entonces se refiere al precedente relato. ¿Cuál era el precedente relato? Primera de Tesalonicenses 2, 17, 18, 19 y 20. ¿Qué estaba hablándoles Pablo? Que los extrañaba. Les estaba diciendo: los extrañamos. Pensamos mucho en ustedes. Los llevamos en nuestro corazón. También pensamos mucho en ustedes. Están en nuestra mente constantemente, tesalónicos.
Constantemente nos acordamos de su conversión. Constantemente platicamos entre nosotros y recordamos sus vidas transformadas, cómo eran cuando llegamos allá y cómo los dejamos y cómo estaban siendo cambiados. Viene hablando de lo que escuchó que está sucediendo allá. Y eso nos hace tan felices que por ello, o por esta razón, dice, no pudiendo soportarlo más. Yo no sé si lo alcanzas a ver, pero esto habla de un deseo irresistible. Y el punto aquí que quiero resaltar es el afecto. No sé si lo puedes ver, pero hay un afecto muy profundo por ellos. Eran sus hijos espirituales y deseaba saber cómo estaban. Y no solo eso, sino que deseaba estar con ellos. Lo había intentado hacer ya. Y entonces esta distancia le generaba a Pablo un sentir muy difícil de soportar. Porque tienes que darte cuenta de algo. Cuando Pablo está escribiendo esto, él está en Corinto. En el momento en que está escribiendo esto, él está en Corinto. Y no la está pasando bien. Ahorita lo vamos a ver. Está viviendo unas circunstancias complicadas en ese momento. Pero ¿sabes algo? Un cristiano es capaz de hacer a un lado sus circunstancias personales por amor a los otros. Gracias. Un cristiano es capaz de hacer a un lado tus circunstancias personales. O sea, la estoy pasando mal, está horrible mi vida, está sucediéndome esto, estoy enfermo, no tengo trabajo, lo que quieras. Pero tú miras a tu hermano y haces a un lado tus circunstancias por amor a él. Esto es lo que vemos aquí en Pablo. O sea, cuando te preocupa realmente, ¿no?, la condición espiritual de otro creyente, de creyentes que están comenzando en la fe, y tú dices, sí estoy muy mal, sí me siento muy mal, pero yo no lo puedo dejar solo. Va a abandonar la fe, va a abandonar el camino, y entonces tú te vuelcas por ellos. Y entonces mira qué sentimiento tan agridulce. Por un lado, sabemos que está lleno de gozo, o sea, los tres, ¿no? Silas y Timoteo también. Los tres así a tope, contentos, hay gozo, hay felicidad en su corazón. Pero por otro lado están sufriendo, la están pasando mal, por la distancia, por saber cómo están, por saber cómo pueden ayudarles. Y entonces dice la Escritura, no pudiendo soportarlo más, envían a Timoteo. Vamos a continuar. Acordamos quedarnos solos en Atenas, verso 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios. Fíjate, servidor de Dios, nuestro hermano Timoteo, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y entonces aquí tenemos que reconstruir un poco la historia para que concuerde con el relato. Te pido que abras tu Biblia en Hechos 17:13, por favor. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Capítulo 17, versículo 13. ¿Ya estás conmigo? Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí, o sea, en Berea. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, lo más pronto que pudiesen, salieron. Ahora avanza tantito a Hechos 18:1, por favor. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos.
Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ponga atención. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, este es el trasfondo de lo que está ocurriendo en lo que leemos en Primera de Tesalonicenses. Pero quiero que notes algo. Pablo no envía a cualquier persona. ¿A quién envió? A Timoteo. Oye, pero era el más joven del equipo, ¿sí? Pero fíjate las características que él da. Primero, hermano. O sea, tenía que estar seguro de que era un creyente, que había nacido de nuevo, que había recibido el evangelio. Entonces dice, hermano, que pertenece a la familia de Dios. Además, está en servicio. Es un servidor. Y el tercer calificativo que pone es colaborador. O sea, es un diácono. Y me parece muy interesante la forma en que lo hace Pablo, porque de alguna manera como que está tratando de impresionar un poco a los tesalonicenses, por un lado, pero por otro, si te das cuenta y conoces un poco la historia de Timoteo, él era un hombre joven y tímido. Entonces fíjate qué maravilloso lo está manejando Pablo, porque como que le da credenciales para que los tesalonicenses no lo vayan a desacreditar. Y por otro lado es como, mira muchacho, ve seguro, mira, siente certeza, vete seguro. Lo está haciendo de una manera que solamente Dios puede hacer. ¿Sí sabías? Dios tiene cuidado de todos esos pequeños detalles. Y yo veo esta parte aquí en esta porción. Ahora, ¿cuál es el punto importante de esta visita? ¿Cuál era el motivo? Dos cosas: confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Confirmaros es una palabra griega que se traduce como sterizo y significa afianzar, sólido, duro y firme. Y exhortaos ya la vimos, que es paracaleos, que es consolar. Entonces tenemos que tener algo en cuenta. No sabe qué se va a encontrar. O sea, lo manda y no sabe qué se va a encontrar, pero lo que le dice es: lo que tú te encuentres en Tesalónica, la condición de la iglesia, el escenario con el que te puedas encontrar, tienes que exhortarlos y tienes que consolarlos. O sea, animarlos, fortalécelos, Timoteo. Independientemente si hay mucho, si hay poco, si hay problemas, lo que tú te encuentres, fortalece su fe y consuélalos. Entonces, el viaje de Timoteo es muy apropiado, es muy a tiempo, porque quiero que vean la escena completa. Allá está la iglesia en Tesalónica y hay un grupo afuera de fieros judíos que ya iniciaron desde afuera una serie de calumnias contra Pablo. Y a esto que está sucediendo tú tienes que sumarle una iglesia joven, o sea, con falta de madurez, no solo intelectual, sino moral, que no saben todavía bien qué quiere Dios, qué es bueno, qué es malo. Están inmaduros. Es una iglesia joven que está en pleno desarrollo espiritual. Entonces, ¿pueden ver el escenario o no? Y ahí está Satanás. Ay, hermano, ¿sí sabías que tienes un enemigo? El enemigo de nuestras almas, y se llama Satanás. Esto es serio y es importante. Y ahí está Satanás operando en contra de la iglesia. Y te quiero decir algo bien importante, y es que Satanás usualmente no se presenta como es. O sea, esta mitología de los cuernos y la cara de cabrito, y así que, es más, yo me atrevería a decirte, casi nunca se presenta así. Casi siempre se presenta como un ángel de luz, con palabras dulces. ¿Con qué? Palabras dulces, palabras seductoras. Y entonces tú y yo prestamos oído. Y tienes que entenderlo y tienes que saberlo esta mañana. Porque nos encontramos en una escena muy familiar de un gran peligro. Está una iglesia perseguida, siendo oprimida,
Y de pronto, imagínate todo este grupo de personas. Hola, tesalonicenses, ¿qué tal? Supimos de este grupo de personas que venían de Filipos y vemos que lograron desviarlos. ¿Ah? Pero miren, su repentina partida, así se fueron muy rápido y vemos que los han descuidado. Yo no sé cómo lo vean ustedes, pero eso a mí me habla de descuido. Este grupito que vino no se ve que los quieran mucho. ¿Cómo ven? ¿Es el enemigo o no? No, dice, son gente que les interesa. Además de esto, piensen por un momento que les digan algo así. Y además, ¿saben qué? Eso les pasa por dejar las cosas que ustedes bien conocían. Allá les iba re bien, estábamos muy bien. Y ahora miren cómo están por haber dejado aquello. Les voy a dar un consejo allá, ustedes si lo toman o no. Vuelvan a todo eso que ustedes admiran, a los dioses que veneramos, a todo eso que ustedes ya bien conocen. Y nosotros vamos a hacer como que no pasó nada. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven la escena? Algunos de ustedes se quedaron serios, pero así opera el enemigo. Y muchas de las veces los creyentes atravesamos por situaciones así. Comienzas tu camino en la fe, obviamente eres joven, inmaduro en la fe, y entonces hay gente que se burla de ti. Desde luego viene rechazo, segregación, empiezas a pasar alguna enfermedad, viene escasez a tu vida. Y entonces se acercan aquellos viejos amigos de casualidad, como enviados. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, te veo bien mal. Te veo bien mal. Ahora, desde que estás ahí congregándote y todo, no, hasta pálido te ves, te dicen. No, ya en serio, antes eras más divertido. Ahora como que te has vuelto así como fúnebre. Íbamos a fiestas. Es más, a las mujeres, antes te arreglabas más bonito. Eras más fashion. Y empiezan. A los hombres, oye, brother, pues antes hacíamos buenos negocios, pues sí, robábamos. Y ahora mira, te veo bien amolado. ¿Qué onda? Y así opera Satanás. Y es gradual, es poco a poco, no llega con la cola y los cuernos, ay, no. Y va lanzando ideas, pensamientos que van minando tu fe, pero tú no te puedes dar cuenta, tú y yo no lo percibimos. Y entonces llega un punto en donde comenzamos a cuestionarnos nuestra fe. Ay, sí es cierto, sí me iba mejor, sí me veía más, sí era más alegre. Y entonces esas semillas comienzan a dar su fruto. Y yo quiero decirte algo bien importante esta mañana: no tengas miedo. Cuando llegues a ese punto de cuestionarte tu fe, yo no sé si te pasa, pero usualmente nos llenamos de terror, como no, Jesús, ¿cómo estoy dudando de ti? Si tú moriste en la cruz, y te llenas de terror. No tengas miedo, Dios no quiere que tengas miedo. Y te voy a decir por qué. Porque esta crisis te va a definir. ¿Cómo, pastor? Sí, claro. Tú vas a tener que cuestionarte lo que crees, lo que quieres hacer, cómo quieres vivir, y tienes dos caminos: o te regresas al mundo o te afianzas y te consolidas en la fe y te pones firme y te pones duro y te dices, no me voy a mover. Y eso no es verdad, yo no soy eso, yo no soy más aburrido, yo no soy más tonto, yo he decidido vivir de otra manera, a la manera de Dios. Entonces no tengas miedo a las crisis, plántate bien y haz esa introspección, y sí cuestiónate, y sí di, y sí he fallado, y no he creído esto, y esto lo estoy creyendo mal, y este es Satanás representado en, o sea, a ver, hermanos, se lo dijo el Señor Jesús a Pedro. O sea, si un día llegas y me dices, oye, hermano, ¿por qué no nos mudamos? Y te digo, apártate de mí, Satanás, no te saques de onda. No, pero lo que te quiero decir es eso, o sea, a veces el enemigo usa a personas, y personas queridas y personas cercanas. Identificas, esto no viene de Dios, listo. Ya tengo una semana pensando dejar a mi esposa. ¿Por qué?
y analízalo. Estuve viendo series, alguien me dijo este comentario, y entonces ya, y tú te detienes y te cuestionas sin temor y tomas decisiones. Amén. Vamos a continuar, versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por sus tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que se hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, checa cómo la preocupación de Pablo va en aumento, o sea, sigue aumentando. Y Pablo está muy pendiente y muy interesado en conocer el estatus de la fe de los tesalónicos. Por lo cual yo, dice, no pudiendo soportar. O sea, está repitiendo la misma frase del verso 1, pero ya en primera persona. Dice, yo no pudiendo soportar más. Deseaba saber si el tentador, ya sabemos su nombre, Satanás. O sea, quiero saber, dice Pablo, si ya destruyó la obra. Y si eso es así, entonces nuestro trabajo como misioneros resultó en vano. Pero yo quiero saber, estoy interesado en conocer cómo están. ¿Cuál es el principio que quiero que tomes esta mañana, hermano, para tu vida? Debes mantenerte sobrio y velando. ¿De quién? Del enemigo. Tal cual lo dice Primera de Pedro 5:8, porque vuestro adversario el diablo dice que está como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces usa varias figuras la Biblia para tipificar o para representar al diablo, a Satanás, al enemigo. Una de ellas es un león rugiente. Ahí te lo dejo. Si no te viene algo a la mente, ve algo de Nat Geo. Alrededor, nada más buscando a quien devorar, al primero que se distraiga. Pero también 2 de Corintios 11:13 lo figura como una serpiente que engañó a Eva. O sea, ya es otro animal, león, serpiente, y checa, Filipenses 3:20 dice, como un perro adulador. Y aquí es donde quiero hacer un énfasis especial. Perro adulador. Porque tienes que hacerle frente a los comentarios insidiosos que escuches. Todo esto que te vengo diciendo. Porque todos estos tipos de comentarios, semillas que se siembran en tu cabeza, tienen el fin de minar tu fe. Específicamente pretenden alejarte de Dios. Alejarte de Dios. Y que llegado a un punto, tú abandones tu fe. Entonces esto es serio y es muy importante y tienes que mantenerte sobrio y alerta. Es sutil, es muy rápido. Puede ser una canción y ya entró en tu cabeza y ya está una semilla. Puede ser un comentario, puede ser una llamada, pasa muy rápido. Pero tienes que mantenerte. Y vamos ahora sí a la segunda sección, el buen informe que recibió Pablo. Versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Yo no sé si lo percibes, pero hay un cambio de tono. Pablo hace un cambio de tono con nos dio buenas noticias, que de hecho es una palabra griega derivada de evangelión, que es como si nos hubiera reevangelizado. O sea, imagínate qué intensidad. O sea, le pegó tanto, le hizo tanto bien. ¿Y en qué consistían estas buenas noticias? Dos cosas: vuestra fe y vuestro amor, que deben ser
Características de un cristiano. ¿Tú eres cristiano? Levanta tu mano. Unos a media asta, así de estoy en proceso. Fe y amor, hermano, deben ser características en tu vida. Es hermoso y sencillo. Fe. ¿Por qué la fe? Porque eso va a hablar de tu relación con Dios. Y amor, de esa relación viene para con los demás. Está fácil, ¿no? Muy especial. ¿Qué implica tu fe? Todo aquello que crees. Todos esos valores básicos por los que vives cada día. Ahí donde tomas tus más profundas decisiones, tiene que ver con la fe. El grado en el que dependes de Dios, fe. Esas realidades invisibles como cantábamos, tú cierras tus ojos y hay esa convicción de que Jesús va a volver, fe. Oye, pero no lo puedes ver, esa es la fe. Todas esas promesas que acaricias, la esperanza que te generan del futuro, fe. Es la base, hermanos. Cristo, nuestra fuente de vida. Y el amor es una palabra griega que usa, que es agapao. Habla de que tienes que salir de ti, de que tienes que, una vez que recibes la salvación, que conoces a Dios, dejas tu ego, tu yo, mueres a ti mismo, tomas tu cruz, sigues a Jesús y comienzas ese proceso de crecimiento. Era tal el amor que le llega en ese informe de Timoteo, que les hace saber, le dice a Pablo, ellos también quieren verte, Pablo. Ellos también quieren que vayas. Y esto tiene un doble significado, sígame con mucho cuidado. Esto que está pasando es una prueba de fe. Y si los tesalonicenses hubieran fallado en su fe y en su vida, hubieran preferido que Pablo estuviera lejitos. ¿Lo pudo ver? ¿Sí o no? ¿O ya estoy en un monólogo? Esto es bien importante, el hecho de que Pablo se entere que ellos también quieren verlo, porque habla de que están bien, que están de pie, que están luchando. Y yo lo veo mucho aquí, hermanos. Cuando una persona se aleja, deja la congregación y se va él, se va su familia. Yo sé una cosa, hay un problema en su relación con Dios. No me lo tiene que decir. Hay una crisis. Y muchas veces es solo una crisis, o algunas otras veces ya hay fallas en su vida, ya hay un pecado, ya hay una situación. Y por supuesto que llega el domingo y usted cree que quieren verme. Lo que menos quiere una persona en una condición así es venir a la iglesia. Es como no, ya. Y se apartan. Y este es el error precisamente, hermanos. Ese es el error. Cuando más te debes acercar a la iglesia, paradójicamente te alejas. Cuando llega el momento clave en donde necesitas hablar, te callas. Cuando llega el punto en donde has sido convencido del pecado que te ha tenido atado, que estás esclavizado, que llevas meses y no lo puedes abandonar y que tienes que confesarlo, ya estás convencido, tienes que hacerlo, te callas y te marchas y vas a condenación. Ya estás ahí, no, debí de haber hablado, no. Ese es el problema, ese es el error. Pero en este caso, para los oídos y para el corazón y el ánimo de Pablo, son buenas noticias. Y cuando él escucha estas buenas noticias, hay un efecto en su interior. Te lo voy a leer en palabra de Dios para todos, el versículo 7. Por eso, hermanos, a pesar de todos nuestros sufrimientos y dificultades, todavía nos sentimos animados, dice, porque ustedes tienen mucha fe. Verso 8, en realidad, al saber que ustedes siguen firmes en el Señor, nos sentimos reanimados. Qué tremendo. Yo no sé si lo alcanzas a ver, pero Pablo la está pasando difícil. Nos deja ver, no sabemos específicamente qué, sabemos que está trabajando, haciendo tiendas con Aquila, que está predicando, seguramente ya hay fricciones con los judíos,
pero él lo resume con 2 palabras: sufrimiento y dificultades. ¿Cómo estás hoy? Y en medio de esta situación personal, él recibe estas noticias como un bálsamo. Oh, ¡qué bien! En su interior, en su corazón, tienen un buen efecto. Le inyectan ánimo para seguir adelante. Si estaba desanimado, si estaba luchando, si estaba batallando, cuando escucha estas noticias, él dice: Señor, voy a seguir. No me voy a rendir. Tú me vas a fortalecer, Señor, igual que lo has hecho con los tesalonicenses. Voy a continuar predicando, voy a continuar enseñando, voy a continuar. Y se anima, se vivifica. ¿Te ha ocurrido? ¿Sí? ¿Alguna vez? Yo lo he vivido con algunos hermanos y es una satisfacción especial. Porque no te preocupa su seguridad o su felicidad como a Pablo. Lo que te interesa es su fe, que anden bien. O sea, no, hermano, ¿estás seguro? ¿Cómo estás? ¿Estás feliz? No, no es eso lo que te importa, sino su fe. ¿Pero cómo estás? No, mal. Tengo que ir a una quimio. Fortaleces. Oye, pero escucharte así me anima. Sigue adelante, no te desanimes. Sigo sin encontrar trabajo. Oye, pero sigues en la fe. Sí, estoy contigo. ¿Cómo te puedo ayudar? Y tiene ese efecto en él. Solamente le interesa a Pablo su fe. Y solamente en esta porción que estamos leyendo hoy aparece 5 veces la palabra fe. ¿Qué es la fe? Es ese depósito que Dios puso en tu corazón. Y Satanás va a intentar una y otra vez hacerte dudar de Dios. Ya está ese depósito y va a llegar y te habla en primera persona. ¿Ese es tu Dios? Y te hace dudar de Dios y te hace dudar de su palabra. Porque tú comienzas a defenderte, tú dices: no, pero el Señor escrito está y dijo que está. Y te hace dudar de Dios y de su palabra. Eso va a ser la tarea de él. Y cuando Pablo finalmente escucha que los tesalonicenses no han sido apartados, se goza, se deleita y cobra ánimo. Y entonces lo expresa con una hipérbole hebrea en el versículo 8. Dice: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Es decir, yo estoy vivo si ustedes están firmes en el Señor. ¿Cuál es la aplicación que podemos tomar de aquí, hermanos? Pablo tenía el gozo, un gozo como el de aquel que ha creado algo y resiste los embates. ¿Sí me siguió? Mire, yo creo que no hay un gozo mayor aquí en la tierra como el de un padre que vea a su hijo que quedó bien. Papás, levanten su mano. ¿Será así o no? Y voy a tomar este ejemplo porque no hay muchos pastores aquí, por eso no puedo usar esa figura, pero sí la de los papás. Y hay muchos papás aquí, habemos muchos papás aquí. Y entonces tú tienes a tu hijo que es como una plastilina y tú comienzas a formarlo. Y tú lo enseñas, lo corriges, lo diriges, esperando que todo salga bien. Que llegado el punto en donde él salga a enfrentar el mundo, regrese victorioso. Que cuando salga y enfrente todas esas vicisitudes que la vida le va a pegar, él llegue firme con sus convicciones. Amén. Y esto es un poco el gozo que él experimenta como sus hijos espirituales. Tuvimos que salir de noche, las cosas fueron muy agitadas, fueron solo 3 semanas las que yo pude enseñar. Están bien, les están arremetiendo con todo, pero están más firmes. En serio, sí, esas son buenas noticias. Vamos a seguir orando, a ver si ya podemos ir ahora sí a Tesalónica, perdón. Y entonces le da ánimo. Y vamos a la tercera sección de nuestro versículo base de hoy, que es cómo lo manifiesta Pablo. Primera parte, el envío de Timoteo.
La segunda parte es las noticias que él recibe y esta tercera sección es cómo lo manifiesta. Versículo 9 y 10. Por lo cual, y abre una pregunta: ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? ¿Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte de vuestra fe. Te lo voy a compartir en palabra de Dios para todos, solo son 2 versos. Es tan inmensa la alegría que sentimos ante Dios por ustedes que no es posible agradecerlo lo suficiente. Seguimos orando mucho por ustedes de día y de noche. Oramos para que podamos estar de nuevo allí con ustedes y darles todo lo que necesitan para mantener muy fuerte su fe. Palabra de Dios para todos. Entonces, fíjate que me maravilla la Biblia porque es tan profunda. O sea, Pablo no alcanza, no tiene palabras, un hombre tan letrado, no alcanza a expresarlo, no tiene palabras suficientes. Y en ese límite, lo que hace es que recurre a la oración. Ya no sé cómo expresarlo, pero entonces voy a la presencia de Dios y oro. Dice: oro por ustedes de día y de noche. ¿Cuánta falta nos hace la oración, no cree? Y yo me incluyo. ¿Cuánta falta nos hace orar? Así como dice la Escritura, con gran insistencia. A veces hacemos oraciones muy mediocres, de unos minutos. A veces estás comenzando a orar y ya estás distraído. Estoy distraído en otra cosa. Pero esto habla de una permanencia, de una insistencia, con gran insistencia. ¿Qué falta nos hace? Te voy a preguntar esta mañana: ¿hace cuánto que no oras por quien te compartió el Evangelio? ¿Lo tienes en mente? A lo mejor es una persona, a veces son 2. ¿Hace cuánto que no oras por él o por ella? Y la otra pregunta es: ¿hace cuánto que no oras por estas personas a las que les estás compartiendo últimamente? O que tal vez acabas de invitar y están aquí. No lo hacemos. Pero esta porción nos enseña 2 cosas. Pablo oraba por 2 cosas. Número 1, por volverlos a ver. Sabía perfectamente que ya lo había intentado y que Satanás estorba. Entonces dice: queremos volverlos a ver, pero ya no voy a estar yo en mis fuerzas. Lo puse en oración delante de Dios, como el congreso del sábado. Y la otra cosa por la que oraba, fíjate qué importante: porque completemos lo que falta de vuestra fe. De nuevo, acuérdate cómo salieron ellos de allá de Berea. Salen corriendo de Tesalónica, vienen de Filipos, llegan ahí, pasa la revuelta, se van a Berea y se lo llevan huyendo y lo suben a un barco y lo mandan a Atenas. 3 semanas. ¿De qué nos habla esto? De que hizo falta instrucción fundamental. Entonces dice: ni siquiera es como que yo quiero ir a verlos como pues para pasar un tiempo juntos y compartir un corderito, ¿no? Y ahí un poco de pan sin levadura. No. Dice: mi intención de verlos sí es que hay un gozo en vernos y compartir un tiempo, pero es completar la instrucción. Fue poco tiempo. Y si gracias a Dios no se han apartado ni han dejado la fe, me falta decirles algunas cosas para que estén todavía más fortalecidos. Y entonces no se queda en un bonito sentimiento. Con esto nos vamos a ir sobre el final. No es como que ahí quedó, sino que realmente Pablo cierra esta porción de la Escritura con una oración pastoral. Y vámonos sobre el final con el verso 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces fíjate esta oración lo que está expresando.
Lo primero que le está pidiendo a Dios por los tesalonicenses es que los haga crecer. Crecer y abundar ¿en qué? En amor. Es decir, que los haga crecer en amor entre ellos, primeramente. Y una vez que esto suceda, comienza como un vaso que se rebosa, comienza a derramarse. Y entonces ya es para con todos. Ya un cristiano que tiene un tiempo caminando ya sabe amar a su enemigo. Ya sabe amar al que le maldice, al que le insulta. Ya estás en ese punto de abundar en amor para con todos los que están a tu alrededor. Pero también en el versículo 13 está pidiéndole a Dios, checa lo que dice, para que sean santos. Esto está un poco más profundo. Pablo desea para ellos santificación. ¿Para qué? Para que estén preparados cuando vayan delante de Dios o que Jesús vuelva. Pueden ser cualquiera de las dos escenas. Y es muy buen momento para que yo te pregunte, si el Señor volviera hoy, ¿estás preparado? En cuanto a santidad. Porque son dos líneas de la santidad. Una es la que recibes por la obra de Cristo y eres santificado, pero otra es un proceso de vida. Y yo te pregunto esta mañana, en ese proceso de santificación, ¿estás preparado? ¿O sigues arrastrando en tu corazón falta de perdón? ¿O sigues anclado en la depresión? ¿O sigues viendo pornografía? ¿Sigues sin falta de control en tu forma de comer? ¿Sigues sin dominio propio en tu boca? Hablando de todo y lo que te venga a la cabeza. ¿Cómo está tu vida? Es un proceso. Ay, tú eres perfecto, hermano. No. Pero la Escritura nos invita a Dios a ir en un proceso de santificación, que es apartarte de esa forma de vida que llevabas cuando no conocías a Dios. Y ahora que le conoces de manera personal y Él toca tu corazón y te muestra el camino a seguir, tú quieres seguir lo bueno, lo recto, lo justo. ¿O no es así? Y entonces la santidad se vuelve un tema fundamental en todo el Nuevo Testamento. No es algo que yo me venga a inventar hoy. Yo sé que no es bien recibido desde el púlpito, pero lo voy a hablar siempre. Siempre vamos a hablar de pecado, siempre vamos a hablar. No lo vamos a ocultar. La Escritura es muy clara. Y se vuelve fundamental en todo el Nuevo Testamento, pero también en la vida del cristiano, en tu forma de vida diaria, en la forma en la que tú te determinas para aborrecer lo que Dios aborrece, en abandonar los pecados por los que Jesús tuvo que ir a morir en la cruz. Esos pecados que quieren matarte, que quieren destruirte, y que si no los dejas, van a matarte de manera definitiva. ¿Sí me escuchó? Si no los abandonas, te van a matar. Escrito está, la paga del pecado es la muerte. No, hermano, pero no, a lo mejor no es en el momento, pero tú sigues en esas situaciones y va avanzando y al final se muere tu matrimonio, se muere tu paternidad, se muere tu trabajo. No murió porque sí, es porque venías de una práctica pecaminosa. Y Dios te advirtió y te advirtió y te advirtió y te advirtió, y hay un límite en la gracia de Dios y se muere. ¿Pero qué pasó? Toma el camino, determínate, pide la ayuda de Dios y Él te va a ayudar. Señor, quiero hacer tu voluntad. Dios no es místico, es muy claro. Tú dile hoy, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, muéstrame en esta situación qué tengo que hacer. Dios te va a decir, déjalo, hazlo, no lo compres, sí cómpralo, ve, no vayas, sí háblale, no le hables,
Dios es muy claro. El punto aquí es que tú tengas la convicción de querer hacer su voluntad y de santificarte, de apartarte de todo aquello. Aquí está escrito, hermanos. Aquí está escrito todo lo que a Él le agrada. Señor, yo quiero hacer lo que es agradable a ti. Ponte a leer. Y ahí tú vas a saber qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios detesta. Si tú te determinas y lo haces, escucha esto, tienes garantías para este camino. Este peregrinaje que tenemos tú y yo por este paso en la tierra. ¿Sí sabías que solo vamos de paso? ¿O te creías eterno? Solo una cosa tenemos cierta: me voy a morir. Bueno, ¿quieres tener un buen viaje? Levanta tu mano, lee la Biblia y te va a dar las garantías para que tengas un buen viaje, garantizado. ¿Me compras el boleto o no? No hay nada mejor, hermanos. Hagámoslo, por favor. Y termina diciendo en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto. Si bien nadie se va a presentar delante de Dios perfecto, seguro Dios mirará tu corazón y dirá: hasta el último momento que estabas comiendo ahí en ese restaurante y llegó el tiroteo ese y te tocó un rebote, tú estabas buscando de mí. Sí, porque a veces uno piensa que es como, no, como el ladrón, ¿no? Junto a la cruz. No, pues ahora ya sé por dónde es el camino, pero ya ha llegado el momento ahí con oxigenador y, Señor, me arrepiento de mis pecados y te recibo como. A veces Dios se los concede a algunos, pero no a todos. Yo no me arriesgaría. Entonces dice, para cuando la segunda venida del Señor Jesucristo, con todos sus santos. Y todos sus santos puede ser que esté hablando en referencia a sus ángeles, o puede ser que esté hablando de cristianos, o puede ser que sean los dos. El punto importante es santificarnos, hermanos, para estar bien delante de Dios y que llegado el momento podamos ir a su presencia. Amén. Vamos a ponernos de pie.